Saludos, agentes. La Fundación SCP es conocida por liberar información falsa con el fin de distraer a sus enemigos y a los que buscamos la verdad. Ningún archivo SCP tiene más de estas fabricaciones que la entrada 001. La GOC ha descubierto archivos sobre este objeto, y creemos que puede tratarse del verdadero inicio no solo de la lista SCP, sino de las anomalías mismas. Ítem número SCP-001. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. Hasta la fecha, ningún procedimiento de contención adecuado ha sido desarrollado para hacer frente a la posible amenaza que representa SCP-1. Esto se debe, en parte, a la naturaleza controversial del tema y debate sobre la necesidad de su contención. Esta controversia se refleja en el cambio de clase del objeto del artículo y los procedimientos utilizados en su contención. La actual administración, a pesar de las acusaciones de paranoia, ha clasificado al objeto como Keter, al tiempo que solicitó permiso para una clase de objeto más alto, que se cree y se aplica únicamente a este tema, teniendo en cuenta que es el más peligroso de todos los elementos conocidos o posibles. La razón de esta clasificación y el cambio de actitudes hacia SCP-1 se tratan en la descripción y notas. En el momento actual, SCP-1 se encuentra en un maletín con código de bloqueo hecho de una aleación de plomo y reforzado con titanio. La habitación y el maletín se controlan en todo momento por cámaras de seguridad. El maletín no se puede abrir sin autorización especial unánime de todos los funcionarios actuales de O5. El maletín en sí se almacena en un pequeño edificio totalmente iluminado, de un solo ambiente erigido en... Personal de la clase D se ubica para proteger el ambiente, pero no pueden entrar sin el mencionado acuerdo de los oficiales O5, bajo amenaza de ejecución militar. Este edificio, fuera de las instalaciones, existe con el único propósito de albergar a SCP-1, y está preparado para su detonación en una situación de emergencia. Es la opinión de la actual administración que SCP-1 representa la mayor amenaza a la seguridad nacional y mundial que saben que existen. Sin embargo, debido a las circunstancias especiales con respecto a su modo de funcionamiento, no se permite ahondar en investigaciones sobre el mismo, a pesar de su promoción en el pasado, cuando SCP-1 se encontraba bajo mínimas condiciones de seguridad. Descripción: SCP-1 es un simple montón de papeles, grapados en la esquina superior izquierda. La hoja superior es una lámina que cubre la lectura simplemente titulada como Informe Confidencial Especial de Artículos Clasificados. El número de trabajos posteriores grapados a esta hoja de presentaciones es indeterminado, y han oscilado desde 3 hasta 30. El informe está firmado, y su origen es desconocido. La primera aparición de este informe fue cuando apareció en el escritorio de fallecido. El informe en ese momento describió el cuarto viviente, SCP-2. Poco después de leer el informe con incredulidad, se puso en contacto por teléfono con respecto a dicho artículo. La próxima vez, examinaba a SCP-1, el cual no describe la sala viviente, sino placa madre biológica, SCP-3. Cierra inmediatamente SCP-1, pensando que era un informe diferente, y busca el informe original, el SCP-2. Al no encontrarlo, volvió a abrir SCP-1, y esta vez no describe SCP-3, pero describe las 12 llaves oxidadas y la puerta, SCP-4. Cierra el informe, una vez más, y lo abre de inmediato, leyendo sobre la llave maestra, SCP-5. No se sabe cuáles podrían haber sido las próximas acciones de... Los objetos antes mencionados fueron descubiertos en diferentes momentos tras la apertura de los mismos. La investigación sobre la correlación entre SCP-1 y todos los demás elementos conocidos es insuficiente. Sin embargo, se ha establecido que cada evento en relación con el descubrimiento de un nuevo elemento SCP ha seguido un informe sobre el mismo elemento que aparece debajo de la hoja de cubierta de SCP-1.
La actual administración considera esta coincidencia como prueba de relación causal. Notas adicionales. Si SCP-1 debe ser considerado como un sistema de alerta anticipada, o como el creador de los artículos que requieren confinamiento especial, aún no ha sido demostrado. Sin embargo, la distinción no es importante a los ojos de la actual administración. El hecho es este: no hay registros de nuevas anomalías SCP, a menos que SCP-1 sea abierto y leído. Es por esta razón que la actual administración se niega a repetir los errores del pasado, los errores que se han traducido en más de 1000 artículos de SCP conocidos por la unidad SCP. Los argumentos relativos a la falta de letalidad de SCP-1, su uso beneficioso en teoría como un sistema de alerta SCP, o su uso como un progenitor de armas biológicas y no biológicas avanzadas, no han influido en la actual administración. Tampoco lo han hecho las críticas y argumentos a los procedimientos de contención extremos, empleados en un elemento inanimado que no muestra características letales como tal. A los críticos se les recuerda que estos procedimientos no tienen por objeto contener el elemento en sí, sino aislarlo de la interacción humana, que ha de ser considerada como la verdadera amenaza. A pesar que la actual administración se niegue a retirar el objeto de aislamiento, salvo autorización especial como se señaló anteriormente, las administraciones pasadas han aconsejado la consulta diaria del artículo, y las futuras, sin duda, pueden recaer en comportamientos similares. Sin embargo, es la opinión de la actual administración que, a menos que se destruya a SCP-1, este debe ser contenido hasta el momento en que la responsabilidad de su contención recaiga en las administraciones futuras. Fin del registro. La pregunta que debemos hacernos ante esta anomalía es la siguiente: ¿vale la pena estar sobre aviso de las anomalías, aún a riesgo de estar acelerando su aparición? Si esta entrada es cierta, significa que el miedo, o quizá la curiosidad acerca del origen, propiedades y debilidades de las anomalías, se ha convertido en la principal razón de su aumento en número. ¿Cuántas monstruosidades habrá creado la Fundación antes de darse cuenta? Aunque la actual administración prohíba seguir abusando de esta anomalía, es cuestión de tiempo para que una brecha, o mera curiosidad, desaten aún más horrores sobre nosotros. Pese a que objetos como estos deberían ser destruidos al instante, la promesa de encontrar anomalías útiles, rentables e incluso entretenidas no hace más que perpetuar la existencia tanto de la Fundación como sus archivos SCP. En un mundo donde nuestra realidad depende de la insaciable avaricia humana, la esperanza de mantener la normalidad se desvanece cada vez más. Si estás escuchando esta transmisión, tú también puedes ayudar a la GOC mediante tus sugerencias para futuras entradas SCP a develar. Dependamos los unos de los otros, en lugar de recurrir a las anomalías para mantener la quíntuple meta viva. Yo soy Virostris Anónimo, nosotros somos la GOC, y ustedes han sido informados.